he comparado en más de una ocasión con los políticos en Holanda, aunque él no se considere realmente político. Una vez habiendo leído este libro, veremos que Manzano fue un buen alcalde. Pero ¿a qué se debe esto? ¿Y por qué unos fracasan como alcalde y otros no? Porque hay alcaldes que saben gestionar bien su alcaldía y otros solamente crean deudas. A esto intentaré también dar una contestación en este libro. El siglo de oro es el periodo más importante de la historia holandesa. Mucha gente procedente de Europa acudía a la República porque ahí no eran perseguidos por la creencia religiosa. Ámsterdam se convirtió en un centro de escritores e intelectuales a los que no les estaba permitido publicar en su propio país. En la República se completaron y se perfeccionaron los cambios políticos iniciados en el siglo XVI. El gobierno supremo de la República no corría de cuenta de los nobles y los eclesiásticos, como pasaba en España y otras partes de Europa, sino de una élite procedente de la burguesía. Los regentes, tal como se llamaba a los gobernantes, procedían por lo general de la clase mercantil, y esto es importante. En este sentido sabemos que el alcalde de Beniel procede de la clase mercantil. En contraposición con lo que sucedía en países limítrofes como Inglaterra y Alemania en la República, las decisiones políticas se tomaban no tanto con el fin de extender el poder en Europa u otras partes del mundo, sino principalmente para favorecer y consolidar el comercio. Ámsterdam llegó a ser la principal ciudad portuaria y centro comercial del mundo. De gran importancia al respecto fue la función de mercado central de estocaje, esencial en operaciones de venta, transbordo, almacenamiento y transformación de las mercancías que entraban en el puerto. Alrededor de 1670 la República contaba con unos 15.000 barcos, 5 veces más que la flota inglesa. De este modo disponía prácticamente de un monopolio de transporte por mar a escala mundial. Y en este sentido, Manzano comercialmente hizo lo mismo. Hizo todo lo posible para proteger a la industria de Beniel, facilitando así puestos de trabajo y bajando la tasa de paro. Se entiende con todo aquello que nosotros holandeses ya tempranamente fuimos mercantiles y demócratas, ya que en nuestro sistema político no influían ni los nobles ni la iglesia, por lo tanto muy diferente que España, donde el pueblo trabajaba durante muchos años para mantener la riqueza de los nobles y de la iglesia. La democracia bien llevada hace enriquecer al pueblo también. Manzano es mercantil, constante y demócrata, y hizo enriquecer a su pueblo. Escuchando esta noticia de Holanda, observamos que ahora en Madrid se está inventando otra vez la rueda. Me explico. Aprovechándose de esta experiencia mercantil, José Luis Casero y Niño Murcia, directores de la empresa MKV, creen en la preparación y capacidad de gestión de los empresarios, porque el éxito llega a los empresarios exclusivamente a través del trabajo y esfuerzo diario. No hay nada más que echar un vistazo a las encuestas de valoración de los políticos. Ninguna prueba. La sociedad demanda todos los días ideas, credibilidad, honestidad, confianza, experiencia y competencia en la gestión. Y eso es algo que los políticos no perciben. La falta de formación política en empresario no podría ser un problema, puesto que las personas con formación política llegan con muchos vicios adquiridos que son casi imposibles de corregir. Pero sí es importante la formación en gestión de recursos. De hecho, MKV cree que la gestión política ha trascendido ya el tema de las ideologías. El concepto de derecha e izquierda se ha difuminado considerablemente estos últimos años y lo que el ciudadano valora es la eficacia de una gestión. Teniendo presente, eso sí, una serie de políticas sociales o económicas que están presentes en cualquier gobierno. La gestión de los recursos públicos debe ser eficaz desde el primer instante y de momento MKV centra su
actividad en la política municipal, aquella que el ciudadano percibe como más próxima. La consecuencia es lógica, hay que buscar nuevos políticos y ellos quieren trabajar con personas que ofrezcan contenidos, que sean transparentes, que aporten ética y capacidad de gestión y que estén dispuestos a atender con eficacia las necesidades de su ámbito de competencia y las demandas de los ciudadanos. Creen que el empresario reúne el perfil que más se acerca a estos criterios. Ya han visto ustedes que tanto lo que pasa en Holanda como la empresa de Madrid, la gestión comercial que ha hecho el señor Lozano y que sepan hacer muchos políticos, muchos comerciantes, es ideal para la política. El éxito de su empresa se debe a su capacidad de gestión, a su trabajo diario, a su constante compromiso, a su preparación profesional. El empresario como ciudadano conoce y sufre los problemas de su entorno más inmediato, así que quizá les gustaría utilizar su experiencia y capacidad de gestión para resolverlos. En más de una ocasión he observado que Manzano con sus gestiones hizo bien a toda la población. Conviene que el lector estudie tranquilamente este libro y entonces verá que este alcalde quiso hacer bien con obras sociales de toda clase. Manzano no era hombre de partido, sino más bien un hombre que quiso lo mejor para su pueblo. Su partido vino en segundo plano. Diferente es la situación de más de un alcalde, felizmente no todos, donde en plan general primeramente rige la disciplina del partido y en segundo lugar viene el pueblo. Manzano, hombre mercantil, tenía siempre muy controlados los gastos en el ayuntamiento. Muchos alcaldes no tienen experiencia mercantil, ni están al tanto de los libros de Cyril Northcote Parkinson y George Orwell. Por este motivo gastan entonces alegremente y toman medidas perjudiciales y totalitarias a la población. Intentaré demostrar en este libro que gracias a la austeridad, el gran conocimiento mercantil, la honestidad, la capacidad de gestión y la ética de José Manzano Aldequer, Beniel llegó rápidamente a un pueblo de bienestar, a pesar de tener en muchos años el viento en contra políticamente hablando. Un bienestar que resultó en una población creciente con muchos servicios, prácticamente sin endeudamiento y sin paro. Hoy, desgraciadamente, la situación en los pueblos de España es totalmente diferente. Comparando ahora la situación actual, mi amigo profesor de Nueva York tiene razón. Pepe Manzano ha sido y es un ejemplo para España. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias por la presentación. En este momento del acto viene la parte que para algunos podrían pensar que para mí es más complicada, que es presentar al protagonista del libro. Pero en realidad no es así. Y aunque parezca un estereotipo, una frase hecha, presentar a Pepe Manzano hoy en este lugar y en estas circunstancias es bastante fácil. Solo tendría que decir, aquí tenéis a Pepito Manzano. Bueno, lo de Pepito, ya sabéis que en las personas mayores en Beniel es frecuente para mí. Y a mí me halaga mucho porque, primero, que me hace juvenil y que me recuerda a mis años mozos, que siempre son gratos de recordar. Vamos a ver, después de oír todo lo que se ha oído, yo estoy más ancho que largo, como es lógico. Y claro, lógicamente, pues todos tenemos vanidades, yo también las tengo, como todo el mundo. Pero ¿qué ocurre? Que es que eso tiene una historia, tiene muchísimas cosas. Y se decide escribir un libro por parte de Gofer, efectivamente porque hay, modestia aparte, una historia que contar. La historia no es solamente mis años de alcaldía, como bien sabéis muchos de los que estáis aquí presentes. Fueron 16 años anteriores donde no hubo movimiento social
y cultural en Beniel en el que no tomé parte. Gover en el libro me eleva a categoría internacional, me lleva a unos niveles que yo no creo merecer. Y yo, en cambio, mi política, sabéis que siempre decía que iba de la Sierra del Cristo al río y de la Brea de la Vasca a la Brea del Rollo. Y yo, con que las empresas prosperaran, los obreros trabajaran y Pepico de los Perros tuviera asistencia social, el Chano también, y Perico el Tango, yo me daba por conforme. Y el pueblo estaba contento y todos estábamos contentos. Y vivíamos una etapa de prosperidad absoluta en Beniel en aquellos años 80 y 90. Creo que eso nadie me lo puede negar, porque todo el mundo encontró bienestar, mucha gente encontró trabajo y tuvimos inmigración comarcal, no de la que está viniendo ahora, sino de la comarca, o sea, de los pueblos limítrofes de Beniel nos venían muchas personas a trabajar. Poco a poco fuimos haciendo de un pueblo rural un pueblo a caballo entre la industria, el comercio y seguir conservando sus tradiciones rurales. En el libro se hace una exposición, no creéis que se habla solamente de los 18 años de alcaldía, se habla también mucho, se habla de que, por ejemplo, el Negro del Marco suministraba el agua del río a los domicilios cuando no había agua corriente, y Pepe Venancio, a mí, el padre de mi amigo Antonio Saura, suministraba el agua de beber en pipa, y eso circulaba por las calles de Beniel, y iban silbando y cantando y todo el mundo era feliz, era una vida apacible. Cuando nos tocaba la gramola en el cine a los jóvenes de la época, en los años 50, y nos ponían pasodobles, y nos ponían boleros y tal, pues nosotros, los jóvenes, entonces íbamos a la cancela de la iglesia y veíamos si la película era autorizada. Eso a los jóvenes de hoy le puede parecer una barbaridad, pero eso era así. Y entonces, cuando la película veíamos que era autorizada, se lo decíamos a nuestros padres para que nos dejaran ir al cine. Le comprábamos las pipas a la tía Ascensión, la cascaruja al Cojolillo o el chambi a Ramón el Pelinchín, y entrábamos al cine y éramos felices de una manera, porque eran los tiempos, era lo que había. Después vinieron las motos, los coches, vinieron pues todo el confort, los frigoríficos, sacábamos el agua del pozo a cubo, la echábamos en un recipiente que le poníamos una alcachofa abajo y nos duchábamos tan felices en los patios. La gente fregaba en la huerta, los fregadores aquellos que tiraban el agua a la acequia, que pasaba abierta a cauce abierto, y todo eso se cuenta en el libro, se cuenta esa evolución que tuvo el pueblo. No creéis que solamente habla de las cosas actuales, sino que también habla de cosas pasadas. Efectivamente, había una historia para contar. Gofer me lo propone. Yo no creí que daba esto para tanto, y os puedo asegurar que después de escribir el libro se nos han quedado anécdotas por decir que pueden escribir otro libro. Ya veremos si lo hacemos, a lo mejor lo hacemos, pero bueno, de momento se ha hecho son 500 páginas y para digerirla hay que leer bastante, ¿eh? Bueno, os quiero explicar que en el año 2010, todos los lunes, Gofer iba a la fábrica. Yo tenía programado que teníamos que vernos de 11 a 12 y tiene una máquina mágica, yo no sé, esa máquina tan pequeña, los milagros que hace, pero me la ponía, me ponía esa máquina delante, me grababa yo no sé cuántas cosas, porque yo le contaba 1000 cosas. En el libro observaréis que hay falta, porque hay ciertas reiteraciones, porque están tomadas las conversaciones en vivo. Y entonces hay una repetición al renglón siguiente de una misma palabra, pero es que como hablando, eso no se puede tampoco coordinar. Entonces él lo ha plasmado tal y como fueron aquellas conversaciones. Y yo le contaba mis vivencias, le contaba mis historias, le contaba que mi abuelo paterno era carretero y mis abuelos maternos eran maestros de escuela. Y en cambio la compaginación de mis padres fue perfecta a la hora de enfocar una vida comercial. Todo eso se cuenta también en el libro, porque el libro va a caballo. Cuando yo le digo a Gofer, en principio, que no sé si hay materia para escribir un libro, y me dice que sí, porque
él lo que quería resaltar era cómo se podía compaginar una dedicación vocacional a un pueblo, que el pueblo además prosperara y además de eso conseguir llevar una industria más o menos bien, más bien que mal. Y la industria pues, iba para adelante, el pueblo también, y yo estaba ahí. Ahora, dentro de eso hay sacrificios, por ejemplo, no tuve ocio, le robé mucho tiempo a mi mujer, se lo dediqué al pueblo y lo hice con mucha ilusión. No fui a cazar, no fui a pescar, no me fui de viaje, y aquellos ratos que yo le dedicaba al pueblo, pues se los devolvía a la empresa de noche, en festivo, y todo, sacrificada mi mujer. Mi mujer, ya sabéis que ella, siempre que le decían alcaldesa, ella decía que ella no era alcaldesa, que ella era la mujer de Pepe Gonzalo, no quería saber nada de alcaldía. Y lo hacía, eso sí, tengo que decir que cuando yo necesitaba el apoyo de alguien y la intimidad de alguien, nunca me falló. Esa es la verdad. Quiero un aplauso muy fuerte para mí. Efectivamente, lo que es verdad no se puede ocultar. Yo, en mi gestión, no yo solo, hubieron personas, perdónenme que no distinga personas que están aquí presentes, otros que no están, incluso en la bienvenida os he debido decir uno por uno porque os conozco a todos, e incluso por el nombre, pero si hago distinciones ya sabéis que puede haber, si no olvido alguien se molesta, entonces mejor daros todos por saludados. Cuando se tiene todo este tipo de evidencias, uno hace una gestión, pues efectivamente, y sale, y va saliendo. Y bueno, creo que nadie me podrá negar que en mi gestión, y con la ayuda de las personas que me acompañaron, que fueron bastantes, con esa rigidez y con esa honradez que todos tuvieron para su comportamiento, pues conseguimos dejar en una etapa de alcaldía de 18 años varios miles de millones de pesetas. Perdóname que hable en pesetas, pero mi periodo acabó con las pesetas. Sabéis que el euro entró en el 2002, en el mes de marzo, y yo dejé de ser alcalde en mayo del 2001. Entonces, os hablo en pesetas porque era lo que había, la moneda que había entonces. Dejamos un patrimonio de varios miles de millones de pesetas en este pueblo, y os digo una cosa que os va a sorprender comparando con los millones de euros que deben ahora. Resulta que dejan una deuda de 100 millones de pesetas, 600.000 euros. Si trasladamos la deuda de entonces a la de ahora, dejamos una deuda de 600.000 euros. Claro, eso comparado con un patrimonio que se le quedó al pueblo de varios miles de millones de pesetas, comprenderéis que a cualquier pueblo eso lo beneficia. Me tocó a mí y le tocó al equipo de colaboradores que tuve, que son muchos que están aquí presentes. Les doy un abrazo muy fuerte. Perdonadme que no distinga, pero es que todos sabéis quiénes fueron. Entonces, fueron personas que trabajaron altruistamente por el pueblo, y creo que tenemos el orgullo, mientras vivamos, de haber conseguido el objetivo principal, que era hacer pueblo. ¿Por qué se presenta el libro en este lugar? Había quien me decía que otros lugares. Pues se presenta porque este lugar, todos sabéis que tiene un vínculo, una tradición y una historia en Beniel. ¿Cuántas parejas se formaron aquí? Mi mujer y yo nos hicimos novios bailando aquí, en estos salones. ¿Cuántas vivencias hay de personas que en este salón tiene mucha historia? Os voy a narrar 3 anécdotas para que comprendáis por qué, las raíces que este salón tiene en Beniel. Hoy está en desuso porque el Partido Socialista gobernante ha hecho un centro de izquierda en otro lugar, y resulta que ha despreciado este centro y otro que tenía por aquí en medio del pueblo, tal igual, y entonces han querido como
a hacer otra cosa. Se han gastado 100 millones de pesetas, no sé cuánto, innecesariamente, porque esto estaba en perfectas condiciones para usarlo a la tercera edad. Se lo ha llevado allá, pues bueno. En los años 60, primero, pues el mambo era un ritmo que lo bailaba mucho la juventud, y formamos una peña. Yo cuando veo ahora los mensajes de televisión que dicen con cada kilo o hacen falta de ortografía como avance social de una ortografía que yo no conozco, pero que... Entonces digo yo, nosotros en aquellos años éramos unos avanzados, porque fijaros que hicimos una peña, donde todos jóvenes, todos con 20 y tantos años, las chicas todas tenían 17, 18 años, y formamos una peña que le llamamos Mambo y Bocadillo, y escribimos en el cartel el mambo con W y el bocadillo con cada kilo. Entonces cuando yo veo eso, que hace ya 50 años de aquello, y yo veo lo de ahora, digo, éramos unos avanzados, efectivamente. Bueno, pues esa peña bailaba aquí. Hicimos una cosa muy bonita que os voy a contar, perdonadme que si me extiendo, pero es que son recuerdos que os los quiero trasladar. Formamos una peña donde hacíamos una cosa muy bonita que se llamaban los años. No sé si muchos lo conocéis, o los jóvenes seguro que no lo conocen. Los años era una cosa muy sencilla. Se echaba en una bolsa los nombres de los chicos, en otra bolsa los nombres de las chicas, y había una tercera bolsa que decía piropos, chistes o cosas. Y entonces nos subíamos al escenario y a través de los altavoces de la orquestina Ritmo la componían Carmelo Villagordo, Paco Manzanera, Nena Filomena y Pepe Lonera. Y nos daban unos bailes preciosos en aquella época. Bailábamos el foxtrot, el paso doble, el no sé cuánto, bueno, bailábamos de maravilla. Y aquella peña organiza aquella velada, y entonces éramos el mambo y el bocadillo, pero con cada kilo. Los nombres de los chicos las sacaban las chicas, y los nombres de los chicos las sacaban de las chicas las sacábamos los chicos. Y salían los chistes. Y entonces el chiste aquel había que decirlo en el micrófono. Se subía el chico y le decía a la chica el chiste. Y después, cuando estaban dichos los chistes, todo el mundo a bailar. Aquello eran formas de divertirse de una época. Bueno, pues voy a recordar lo que nos pasó a mi mujer y a mí, que ya éramos novios, recientes, pero novios. Mi mujer cae con el Orestes. Orestes vive en Madrid, para que muchos no entiendan, es tío carnal de Fran Murcia, el jugador de baloncesto, porque es un tío que mide 2 metros, el tío, y el zagal también mide otros 2 metros y pico. Bueno, pues mi mujer cae con Orestes, era mi novia, pero Orestes le dice este chiste. Dice, nena, por ti sería capaz de cruzar el Atlántico en el bigote de una gamba. No dejaba de ser un piropo, ¿no? Luego había que bailar. Y yo caigo con la Loli de Ibáñez, una mujer esbelta y bella. Aquí está su hermano Pedro. Y me toca decirle, aún a mi pesar, se lo tuve que decir: cuando paso por tu puerta, paro la burra y escucho. Oigo decir a tu madre que eres fea y comes mucho. Me tocó decirlo, pero era eso. Y después había que bailar. Esa era la forma de divertirnos de una época. Eso ocurría en este salón, en los años 60. Imaginaros lo que ha llovido después. Hubo otra anécdota donde... ¿Por qué fui alcalde de esto? Perdón. Había una premonición en Beniel donde, para ser alcalde, parece que había que ser antes presidente del casino. Por ejemplo, esos fueron los casos concretos de Antonio Pujante Galindo, de Juan Saquero y el mío. Fuimos presidentes del casino antes de ser alcalde. Era algo que estaba en el ambiente del pueblo, y que eso parecía una premisa indispensable para llegar al ayuntamiento. Bueno, pues en el año 1973 se barruntaba que Juan Saquero,
Navidad de 1973, correcto. Se abarruntaba que Juan Saquero iba a ser el próximo alcalde y era presidente del casino. Y entonces, bueno, como Juan Saquero, todos los que hemos conocido a Juan Saquero sabíamos de eso.